Nunca imaginé que estaría escribiendo esto, pero después de lo que viví, siento que no tengo otra opción. Mi nombre es Sofía y era azafata en un vuelo de rutina desde Toronto cuando todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, me estaba asegurando de que los pasajeros estuvieran cómodos, y al siguiente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo, presenciando los escombros debajo. Durante 8 minutos estuve muerto, pero durante ese tiempo, Jesús me mostró algo que me sacudió profundamente. Lo que vi no se trataba solo de mí, fue una advertencia para el mundo, un mensaje que ahora me siento obligado a compartir. El 17 de octubre de 2024 empezó como cualquier otro día. Me levanté temprano, me puse mi impecable uniforme de aerolínea y revisé mi agenda. Mi vuelo era una ruta estándar de Toronto a Vancouver, una ruta en la que había volado innumerables veces antes. Todo parecía rutinario, la tripulación estaba de buen humor, los pasajeros se estaban acomodando y, aunque el tiempo estaba ligeramente nublado, nada parecía fuera de lo normal. Cuando comenzamos a abordar, intercambié sonrisas educadas con los pasajeros, los ayudé con su equipaje, respondí sus preguntas y me aseguré de que todos estuvieran cómodos. Recuerdo a una joven madre que luchaba con el cochecito de su bebé, así que la ayudé a guardarlo. Ella me sonrió y dijo, «Debes amar tu trabajo». Lo hice, o al menos solía hacerlo. El avión despegó sin problemas y yo seguí con mis tareas habituales, servir bebidas, revisar los cinturones de seguridad y ofrecer cálidas sonrisas. Pero a los 45 minutos de vuelo, las cosas dieron un giro drástico. Al principio las turbulencias comenzaron ligeramente y tranquilizamos a los pasajeros diciéndoles que era normal. Pero entonces, el temblor se volvió violento. Miré a mis compañeros de tripulación, y por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, su intento de calmarse no logró ocultar la tensión en su tono. «Damas y caballeros, estamos viviendo turbulencias inesperadas. Por favor permanezcan sentados y abróchense los cinturones de seguridad». Me agarré a la barandilla mientras el avión se sacudía violentamente hacia la izquierda. Los compartimentos superiores vibraron y algunos de ellos se abrieron de golpe. Los pasajeros gritaron. Una taza de café salió volando de mi bandeja y se hizo añicos contra la pared. La turbulencia. No solo era mala, no se parecía a nada que hubiera sentido jamás. Luego, un estallido ensordecedor. Todo el avión dio un bandazo hacia adelante. Se me dio un vuelco el estómago y las luces de la cabina parpadearon. Vi chispas volando cerca del ala a través de la ventana. Se desplegaron máscaras de oxígeno y los pasajeros se apresuraron a ponérselas. La gente lloraba, rezaba, gritaba. Y luego, el momento más aterrador de mi vida, la caída libre. El avión cayó con tanta fuerza que mi cuerpo se elevó brevemente del suelo antes de volver a caer. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me aferraba desesperadamente al asiento frente a mí. El avión estaba cayendo y luego todo se quedó a oscuras. Cuando el avión se estrelló, se hizo un silencio inquietante. No hubo gritos, ni metal retorcido, ni fuego, solo silencio. Abrí los ojos y me sentí ingrávido. El dolor que me había preparado, huesos rotos, asfixia, agonía insoportable, nunca llegó. En cambio, estaba flotando. Debajo de mí, vi los restos, el avión destrozado, los escombros esparcidos y los socorristas corriendo para salvar vidas. Los vi sacando cuerpos de los restos del naufragio, con movimientos frenéticos, desesperados. Y entonces vi mi propio cuerpo. Yo yacía inmóvil entre los escombros. Mi uniforme estaba desgarrado, mi cara pálida, mis brazos torcidos de forma antinatural. Debería haberme sentido lleno de miedo, pero en cambio sentí una profunda paz. Era una calma como nunca antes había conocido, como si me hubieran quitado todas las cargas que había llevado. Entonces noté algo más, una luz. No una luz cualquiera, sino un resplandor vivo y respirable comenzó a rodearme. No provenía del sol ni de una llama. Emanó de todas partes y de ninguna parte a la vez. Sentí una atracción espiritual, no física. Estaba siendo arrastrada hacia algo más allá de mi comprensión. Y entonces escuché una voz, clara y amorosa, que decía, «Hija mía, ven». Me volví y de pie dentro de la luz había una figura, Jesús.
Sabía que era él, no porque lo hubiera visto antes, sino porque mi alma lo reconoció instantáneamente. Su presencia era abrumadora, no de una manera que me asustara, sino de una manera que me hacía sentir plenamente vista, plenamente conocida. Caí de rodillas, aunque no tenía cuerpo físico. Las lágrimas brotaron de mis ojos, aunque no tenía carne. Sus ojos, llenos de amor, sabiduría y tristeza, se encontraron con los míos. No estabas destinado a morir hoy, pero sí debías ver esto, dijo. En ese momento, todo a nuestro alrededor cambió. En un momento, estaba parado frente a Jesús, y al siguiente, me encontré flotando sobre los escombros una vez más. Pero esta vez pude ver algo más que lo físico. Vi a los equipos de emergencia trabajando incansablemente, tratando desesperadamente de salvar vidas. Vi familias llegar al aeropuerto esperando ansiosamente noticias sobre sus seres queridos. Vi a mis compañeros asistentes de vuelo, algunos vivos, otros no. Quería acercarme para consolarlos, pero no pude. Y luego, algo aún más sorprendente, vi el reino espiritual superponiéndose al mundo físico. Vi ángeles, algunos haciendo guardia sobre los sobrevivientes, susurrando paz a sus corazones. Otros estaban cerca de los que habían muerto, guiándolos a sus destinos. Pero había otra presencia, figuras oscuras y sombrías acechando cerca de los heridos, susurrando mentiras, tratando de llenarlos de desesperación y desesperanza. Los vi rodeando a aquellos que habían rechazado a Dios, intentando alejarlos más. Jesús puso su mano suavemente sobre mi hombro. Ya ves, dijo. La batalla no es solo física. Es espiritual. El peso de sus palabras se instaló profundamente en mi corazón. Siempre había creído en Dios, pero nunca me había dado cuenta plenamente de la profundidad y la realidad de la guerra espiritual invisible. Al estar en su presencia, sentí algo que nunca antes había sentido, amor absoluto combinado con autoridad absoluta. Jesús no solo fue bondadoso, sino soberano. Sus ojos parecían contener la sabiduría de la eternidad. Tengo algo que mostrarte, dijo. Y en un instante estábamos en otro lugar. Vi acontecimientos terrenales desarrollarse ante mí, cambios políticos, desastres y engaños espirituales. Vi gente perderse en la tecnología, en el control, en el miedo. Están ciegos, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza. No ven lo que viene. Las lágrimas llenaron mis ojos. Luego se volvió hacia mí con expresión seria y dijo, debes advertirles. En ese momento supe que tenía que regresar. Jesús estaba a mi lado, sus ojos llenos de amor y tristeza. Te han traído aquí para que veas la verdad, hija mía, dijo. Su voz transmitía una autoridad que nunca antes había encontrado. En el momento en que habló, la escena ante nosotros cambió una vez más. Fue como si se hubiera levantado un velo, permitiéndome ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Al principio todo parecía normal, la gente caminaba, hablaba, vivía su vida cotidiana. Pero entonces noté algo profundamente inquietante. Una fuerza sombría se movía entre la multitud, susurrándoles al oído e influyendo sutilmente en sus decisiones. Estas fuerzas no solo afectaban a los individuos, estaban arraigadas en gobiernos, medios de comunicación, iglesias e industrias. Estaban tejiendo engaños con tanto cuidado y sutileza que la mayoría de la gente no tenía idea de que los estaban engañando. Creen que tienen el control, dijo Jesús, pero no ven las cadenas que los rodean. Miré más de cerca y vi que la gente no estaba siendo manipulada por la fuerza, sino por la tentación, el consuelo y el miedo. Vi el poder de la distracción, como el entretenimiento interminable, las redes sociales y la tecnología habían dejado a la gente ciega ante lo que realmente estaba sucediendo. Vi que muchos de los que alguna vez tuvieron una fe fuerte se habían vuelto tibios, permitiendo que la conveniencia reemplazara el compromiso. Luego vi iglesias, lugares que deberían haber estado llenos del fuego de la verdad, ahora vacías de poder. Los mensajes que se predicaban eran diluidos, diseñados para mantener a la gente cómoda, en lugar de preparada. El Espíritu Santo ya no los guiaba. La sociedad está ciega, pensé. ¿Por qué no lo ven? Pregunté, mi voz temblaba. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de tristeza. Porque ya no me buscan, dijo. Buscan lo que es fácil, lo que es popular, lo que no les desafía.
Las lágrimas brotaron de mis ojos. Me di cuenta de que el mundo no solo estaba perdido, sino que estaba siendo engañado intencionalmente. Jesús levantó su mano, y en un instante, el mundo que teníamos ante nosotros cambió una vez más. Vi lo que se avecinaba, no solo en años, sino en cuestión de meses. Vi un gran cambio a punto de ocurrir, colapso económico, escalada de guerras y desastres naturales que crecieron más allá de lo que la humanidad había visto jamás. Vi gente corriendo con miedo, buscando desesperadamente seguridad pero sin saber a dónde acudir. Vi líderes parados ante el mundo, ofreciendo soluciones, pero algo en ellos me pareció extraño. Sus palabras fueron persuasivas y estaban llenas de promesas de paz y estabilidad. Pero Jesús me mostró lo que había detrás de sus palabras: oscuridad, engaño y control. Estos líderes no estaban salvando a la gente, sino que los estaban llevando a la esclavitud. Entonces vi la marca, no impuesta a la gente mediante la violencia, sino ofrecida como una solución. Se comercializó como una necesidad, algo que haría la vida más fácil, más eficiente y más conectada. Al principio, la gente dudó, pero con el tiempo lo aceptaron, no porque los obligaran, sino porque les hicieron parecer normal. Jesús me miró con intensa compasión y dijo: díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Muchos no escucharán, pero los que tienen oídos para oír entenderán. Cuando sus palabras penetraron profundamente en mi alma, me dolió el corazón. Sabía que lo que estaba presenciando no era solo una posibilidad, era una realidad innegable. Lo que vi ante mí cambió una vez más, y ahora se me mostró el mundo después de que estos eventos se habían desarrollado. El caos se había calmado y un nuevo orden había surgido de las cenizas. Pero esta no era la paz que la gente esperaba. A primera vista, la vida parecía ordenada, la gente iba a trabajar, iba a la escuela y seguía con sus rutinas diarias. Pero había algo profundamente inquietante. En todo esto, no era el aspecto exterior de la vida lo que me preocupaba, sino la extraña conformidad de la gente. Parecían iguales, no en apariencia física, sino en la forma en que se movían, hablaban y pensaban. Era como si su individualidad hubiera sido borrada, sus identidades únicas borradas. Vi cómo les habían quitado la fe. Aunque las iglesias seguían en pie, ya no adoraban a Dios. Adoraban al sistema. La oración se había convertido en nada más que un ritual sin vida, desprovisto de poder. Aquellos que todavía se aferraban a su creencia en Jesús, los verdaderos creyentes, habían sido obligados a esconderse, obligados a ocultar su fe en secreto. Jesús se volvió hacia mí con voz llena de urgencia: esto no es algo lejano en el futuro. Está sucediendo ahora. Mi pueblo debe despertar. El peso de sus palabras presionó mi corazón y sentí la gravedad del momento. ¿Qué debo hacer?, pregunté, desesperada por entender cómo advertirles. Diles la verdad, cueste lo que cueste, instruyó Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré de nuevo entre los restos del avión. Pero esta vez, no solo estaba viendo destrucción física. Vi la batalla espiritual desarrollarse. Justo ante mí. Algunos de mis compañeros de viaje habían fallecido y sus espíritus habían sido llevados, algunos a la paz, otros a la oscuridad. La guerra era real y continua, los ángeles luchaban ferozmente contra las fuerzas de la oscuridad por las almas de aquellos en sus momentos finales. Abrumada, me volví hacia Jesús y le pregunté: ¿cómo se prepara la gente para lo que viene? Deben buscarme con todo lo que tienen, respondió. No solo con palabras, no solo con rutinas, sino con todo el corazón. Deben vivir en mi presencia todos los días. Me reveló que esta sería la prueba final, una elección entre permanecer en la comodidad y el engaño o despertar y prepararme para lo que se avecinaba. Muchos estarían demasiado distraídos para ver lo que estaba pasando. Otros se darían cuenta demasiado tarde. Supe en ese momento que el tiempo se estaba acabando. De repente, como en un instante, fui devuelto al presente. Mi cuerpo convulsionó y jadeé en busca de aire. Estaba vivo de nuevo. Los médicos y enfermeras que me rodeaban estaban en shock. Ya me habían declarado muerto durante 8 minutos, pero sabía que me habían traído de vuelta con un propósito. Tenía un mensaje que compartir y ahora quedaba la pregunta: ¿me escucharían? Cuando recuperé la conciencia y me paré ante Jesús, sentí algo más poderoso de lo que jamás había conocido: su amor.
No fue solo una emoción fugaz, era una fuerza, una presencia viva que me envolvió en un abrazo que lo abarcaba todo. Siempre había creído que Jesús amaba a la humanidad, pero en ese momento lo sentí profundamente. Y, sin embargo, junto a su inmenso amor, también había un profundo dolor en sus ojos. No solo me estaba mirando. Estaba contemplando el mundo, cada alma perdida en las profundidades del engaño, cada corazón que se había apartado. Hija mía, dijo, con la voz llena de tristeza, muchos me han rechazado, no por odio, sino porque no me conocen. Podía sentir el peso de sus palabras, no se trataba de rebelión. Se trataba del engaño sutil que había alejado a la gente de su Creador. El enemigo había trabajado de manera tan silenciosa y tan inteligente que la mayoría ni siquiera se dio cuenta de que se habían distanciado de Dios. Jesús me mostró los rostros de personas que alguna vez habían tenido fe, pero que habían sido adormecidas en un profundo sueño espiritual. Ya no oraban, ya no lo buscaban, no porque lo rechazaran conscientemente, sino porque se habían vuelto demasiado distraídos, demasiado ocupados, demasiado cómodos con el mundo que los rodeaba. Vi líderes, figuras políticas, religiosas y culturales, diciendo palabras vacías. Hablaban de amor, paz y progreso, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Habían reemplazado la verdad con mensajes de bienestar que mantenían a la gente en un sueño espiritual. Jesús se volvió hacia mí y dijo, muchos llamarán mi nombre, pero no me conocen. Han construido sus vidas sobre arenas movedizas y cuando llegue la tormenta, caerán. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con la voz quebrada. Su respuesta fue sencilla, díselo, muéstrale, ámalo. No temas su rechazo, porque yo fui rechazado primero. En ese momento, entendí algo que nunca había comprendido del todo, el verdadero amor no se trata de consuelo, se trata de la verdad. Y el amor de Jesús es tan profundo, tan implacable, que hará lo que sea necesario para despertar a la gente. Después de presenciar lo que Jesús me había mostrado, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me habían encomendado una misión, una responsabilidad que no podía ignorar. Jesús extendió la mano y tocó mi frente. En el momento en que sus dedos me rozaron, una avalancha de comprensión llenó mi espíritu. Enfrentarán resistencia, dijo. Pero no tengas miedo. Los míos oirán la verdad. Vi destellos de mi futuro, gente que dudaba de mí, se burlaba de mí y me llamaba loco. Vi amigos distanciarse, negarse a escuchar. Pero también vi a otros despertar, personas que se liberaban del engaño, volvían a Jesús y elegían la verdad en lugar de la comodidad. Entonces, Jesús habló con una solemne urgencia que me estremeció hasta los huesos, el tiempo es más corto de lo que creen. No fue una advertencia vaga, fue un llamado directo a la acción. Tuve una sensación abrumadora de que estábamos al borde de algo monumental. Quería discutir, decir que la gente no estaba preparada, pero Jesús ya conocía mis pensamientos. Se les debe dar la opción, y no pueden elegir si no escuchan. Mi corazón se aceleró y me sentí completamente indigno de esta tarea. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz llena de duda. Solo soy una azafata. No soy un predicador ni un profeta. Jesús sonrió, una sonrisa de complicidad que pareció llegar profundamente a mi alma. No elijo a los que están calificados. Yo califico a los que elijo. Con esas palabras, supe que mi vida había encontrado un nuevo propósito. Tan pronto como Jesús terminó de hablar, todo cambió. Sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás más rápido que cualquier cosa que pudiera comprender. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y extendí la mano, desesperada por quedarme con él. No, por favor, necesito más tiempo. Jesús simplemente sonrió de nuevo, su voz suave pero firme. Lo que les he mostrado es suficiente. Ahora vete. Y con eso, todo se volvió negro. Lo siguiente que supe fue que mi cuerpo estaba convulsionando y un dolor agudo y punzante atravesó mi pecho mientras jadeaba por respirar. Una voz gritó, «Ella ha vuelto, tenemos pulso». Abrí los ojos y vi las luces cegadoras del hospital, las voces que gritaban y el olor estéril del antiséptico. Me dolía el cuerpo como si me hubieran aplastado bajo 1000 libras de peso. Mis pulmones ardían con cada respiración. Un médico me estaba mirando con el rostro lleno de incredulidad. «Sofía, ¿puedes oírme?».
Él preguntó. Intenté hablar. Pero tenía la garganta en carne viva. La habitación daba vueltas y todo parecía irreal. Giré un poco la cabeza y vi a mi familia, mi madre sollozando, mi padre agarrando mi mano, mi hermana tapándose la boca en estado de shock. Una de las enfermeras susurró, estuvo fuera durante 8 minutos. Ella no debería estar viva. Pero lo era y sabía exactamente por qué. Mientras yacía allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder, los recuerdos de mi tiempo con Jesús inundaron mi mente. No fue un sueño, no fue una alucinación, fue real. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esta verdad. Los médicos y enfermeras seguían entrando y saliendo de mi habitación, con los rostros llenos de confusión e incredulidad. Sus signos vitales están estables y la función cerebral es normal. Esto no tiene sentido. Los escuché susurrar, tratando de explicar lo que había sucedido. Nadie sobrevive después de estar clínicamente muerto durante 8 minutos sin daño cerebral, pero aquí estaba yo, sentado, alerta, hablando perfectamente bien. Uno de los médicos finalmente se volvió hacia mí, su voz teñida de curiosidad y miedo. Sofía, ¿qué recuerdas? Dudé. ¿Me creerían siquiera? Lo miré a los ojos. Y vi la incertidumbre que había allí, el tipo de miedo que surge cuando la ciencia no puede explicar lo sobrenatural. Entonces les dije, no todo, pero lo suficiente. Les dije que había visto a Jesús, que él me había dicho que no era mi momento y que había una razón por la que había regresado. El rostro del médico palideció. He oído historias como esta antes, susurró, su voz apenas audible. Pero no así. No tan claro. En ese momento supe que incluso aquellos en el campo médico, entrenados para confiar en la lógica y la razón, podían sentir que algo sobrenatural había sucedido esa noche. Mientras yacía en mi cama de hospital, mirando al techo, me di cuenta de todo el peso de todo. Debería haber estado muerta, pero estaba viva. Y ahora tenía una misión, compartir lo que Jesús me había mostrado, ya sea que la gente lo creyera o no. Mientras yacía allí, mirando al techo, todo se sentía diferente. El mundo había cambiado, o tal vez fui yo quien había cambiado. Ya no veía la vida como antes. Antes estaba centrada en mi trabajo, mi rutina y mi futuro. Pero ahora todo eso parecía insignificante. Había visto la verdad, la guerra espiritual, el engaño, la prueba venidera. Nada en mi antigua vida se podía comparar con lo que Jesús me había revelado. Me miré las manos y flexioné los dedos como para confirmar que realmente estaba de vuelta en mi cuerpo. Estaba vivo, ¿pero por qué? Un golpe en la puerta me sobresaltó. Era mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ella se sentó a mi lado, tomándome la mano. Nos asustaste, susurró. Quería contarle todo, pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo le explicas a alguien que moriste, viste a Jesús y fuiste enviado de regreso con una misión? Entonces, comencé con la verdad más simple. Mamá, Jesús me trajo de regreso. Su agarre se hizo más fuerte y tragó saliva. Lo sé, susurró, su voz apenas audible. La miré con incredulidad. Sabes, ella asintió con la cabeza, su expresión suave pero firme. Mientras no estabas, sentí algo, una paz que no puedo explicar del todo. Sabía que estabas con él. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Incluso en su miedo, incluso en mi ausencia, Jesús había estado allí. En ese momento me di cuenta de que el mundo no era tan ciego como alguna vez había pensado. Todavía había personas que podían sentir la verdad, aquellos que estaban buscando, y eran ellos los que necesitaban escuchar este mensaje. Respirando profundamente, supe que era hora de hablar. Los días que siguieron fueron abrumadores. Mi teléfono estaba inundado de mensajes, amigos, colegas e incluso extraños se acercaron después de enterarse de mi supervivencia. Algunos estaban asombrados, otros escépticos, pero todos querían saber, ¿qué viste? Al principio dudé. ¿Y si no me creyeran? ¿Y si pensaran que estoy loco? Pero entonces recordé las palabras de Jesús, díselo. No temáis su rechazo, porque yo fui rechazado primero. Entonces hablé. Compartí con mi familia, mis amigos más cercanos. Algunos escucharon atentamente, con los ojos muy abiertos, aferrándose a cada palabra.
Otros sonrieron cortésmente, pero pude ver que no se lo tomaban en serio. Entonces comprendí que no todo el mundo está preparado para escuchar la verdad. Entonces sucedió algo inesperado. Una compañera azafata de mi vuelo me envió un mensaje. Sofía, necesito hablar contigo. Yo también vi algo. Nos reunimos en un café tranquilo y ella parecía conmocionada. Cuando estaba perdiendo el conocimiento, vi sombras, figuras oscuras. Sabía que no eran humanas, dudó y luego susurró, creo que nos mostraron diferentes lados de la misma cosa. La piel de gallina cubrió mis brazos. No estaba solo. Otros también lo habían visto. Esa noche oré, Jesús, muéstrame cómo advertirles. La respuesta no tardó en llegar, hablad con valentía. Quizás ahora no crean, pero la semilla será plantada. En ese momento supe que mi vida ya no se trataba de mí. Se trataba de preparar a los demás, de despertarlos antes de que fuera demasiado tarde. Si estás leyendo esto, significa que estabas destinado a escucharlo. Esta no es solo mi historia, es un mensaje para ti. Me dieron una segunda oportunidad, no volver a mi antigua vida, no vivir con miedo, sino advertirles y darles esperanza. El mundo está cambiando y el engaño ya está aquí, lenta y sutilmente. Estamos siendo condicionados a aceptar cosas que alguna vez hubiéramos rechazado. Se nos dice que la comodidad es más importante que la verdad, que la seguridad es más importante que la libertad, que la tecnología es más importante que la fe. Pero Jesús me mostró que el engaño vendrá disfrazado de progreso. Y cuando llegue el momento, tendrás que tomar una decisión. Muchos se dejarán engañar. Muchos recibirán la marca sin siquiera darse cuenta de lo que han hecho. Pero aquellos que permanecen cerca de Jesús, que reconocen su voz, que viven según su palabra, verán más allá de las mentiras. Sé que es difícil. Sé que defender la verdad no es fácil. Pero Jesús también me mostró algo más, un remanente de creyentes fieles, brillando como faros en la oscuridad. Personas que se negaron a inclinarse, que confiaron en Él, que fueron protegidas de maneras que el mundo no podía entender. Entonces, los dejo con esto, fortalezcan su fe ahora. Busca a Jesús ahora. Porque cuando llegue el momento, solo aquellos que verdaderamente lo conocen se mantendrán firmes. Oro para que escuches este mensaje con el corazón abierto y que no te dejes engañar. Jesús viene pronto. Estar preparado. Después de mi experiencia, todo se sintió diferente. El mundo seguía teniendo el mismo aspecto, pero yo ya no pertenecía a él. Caminé por las mismas calles, pasé por los mismos lugares, hablé con la misma gente, pero algo dentro de mí había cambiado. Había visto más allá de este mundo y nunca podría dejar de verlo. Intentar volver a mi vida normal me parecía inútil. ¿Cómo podía fingir que todo estaba bien cuando había visto lo que se avecinaba? Incluso ver las noticias se volvió insoportable. Cada informe, cada titular, cada avance tecnológico me recordó lo que Jesús me había mostrado. Estaba sucediendo, lenta y sutilmente, pero sin lugar a dudas. Vi cómo la gente prefería la conveniencia a la precaución. Nuevos dispositivos, nuevos sistemas, nuevas reglas, todo en nombre de la seguridad y la eficiencia. Vi iglesias promocionando mensajes de consuelo en lugar de verdad. Estaban tratando de ser inclusivos y progresistas, aceptando todo menos el verdadero evangelio. Vi familias alejándose, consumidas por pantallas y distracciones, sin hablarse realmente entre sí. Vi que el miedo se apoderaba del mundo, haciendo que la gente estuviera desesperada por soluciones, por control, por cualquier cosa que los hiciera sentir seguros. Y lo peor de todo es que vi que muy poca gente prestaba atención. Quería gritar, ¿no ves lo que está pasando? Pero sabía que la mayoría no lo entendería. Estaban demasiado sumergidos en el engaño, demasiado apegados al mundo para ver la verdad. Jesús me había mostrado esto y me había dado una responsabilidad. Entonces oré, Señor, si no puedo salvar a todos, ¿a quién debo llegar? La respuesta vino, los que buscan. Mi misión no era convencer a los ciegos para que vieran. Era para ayudar a aquellos que ya estaban cuestionando, sintiendo que algo andaba mal pero no sabían por qué. Los que todavía tenían oídos para oír. En el momento en que comencé a compartir mi experiencia, comenzaron los ataques. Algunas fueron sutiles, amigos que se distanciaron,
personas que ignoraron mis palabras. Otros fueron más directos. La gente me decía que estaba siendo paranoica, que me lo había imaginado todo. Algunos incluso me llamaron peligroso, sembrando miedo, promoviendo conspiraciones, desinformando a la gente. Al principio me dolió. Quería sacudirlos, hacerles entender. Pero luego recordé las palabras de Jesús: ellos me rechazaron primero. A vosotros también os rechazarán. Y algo extraño empezó a suceder. Los mismos que se burlaban de mí también tenían miedo. Hicieron caso omiso de mis advertencias, pero no podían dejar de hablar de lo extraño que se estaba volviendo el mundo, de que ya nada se sentía bien. En el fondo, sabían que algo andaba mal, pero admitirlo significaba enfrentar la verdad, y la mayoría no estaba preparada para eso. Aún así, algunos escucharon. Algunos se acercaron en privado. Sofía, no sé por qué, pero algo en tu historia parece cierto. Podemos hablar. Esos fueron en quienes me concentré, aquellos a quienes Jesús estaba llamando. Porque por muy fuerte que sea el engaño, siempre habrá quienes busquen la verdad. Una noche, mientras oraba, le hice a Jesús una pregunta que pesaba en mi corazón: Señor, ¿cuánto tiempo tenemos? No esperaba una fecha ni un número. Sabía que nadie podía saber la hora exacta, pero quería entender, ¿qué tan cerca estamos? En ese momento, una profunda quietud llenó la habitación. Entonces, una sola frase entró en mi espíritu, clara como el día: ha comenzado. Sentí escalofríos recorrer mi espalda. No hubo ningún algún día. Ya estábamos viviendo el comienzo de esto. Las cosas que Jesús me mostró no tardarían años en llegar, estaban sucediendo ahora. El engaño estaba aquí. El sistema se estaba construyendo. Se estaba condicionando a la gente a aceptarlo. Entonces me di cuenta de que el mayor truco del enemigo no era convencer a la gente de que rechazaran a Dios. Fue para convencerlos de que no necesitaban decidir todavía, que podían vivir como quisieran, perseguir lo que desearan y pensar en la fe más tarde. Pero no hubo más tarde. La elección se estaba tomando ahora. Cada día, al elegir la comodidad en lugar de la convicción, al elegir la mentira en lugar de la verdad, al elegir el mundo en lugar de Jesús. Y pronto, esas opciones se volverían permanentes. Jesús me había enviado de regreso por una razón, para asegurarse de que la gente supiera que todavía tenían tiempo para elegir, pero no mucho. Dígales que se despierten, dijo, antes de que sea demasiado tarde. Y es por eso que estoy aquí. No para asustarte, no para convencerte, sino para advertirte. Esta es la prueba final. La pregunta es, ¿qué elegirás?